Hola, hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen. Díganme si me escuchan, si está todo cool. Buenas noches, espero que estén muy bien. Dejen quito el banner porque, pues, amigos, ahí está. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Díganme si me escuchan, por favor. Díganme si me escuchan. Ok, Lilian, ¿cómo estás? Activa tu micro, Lili, ¿me escuchas? Sí, yo sí. Vientos, ¿cómo estás? Bien, estresada. Ya sé, ahorita empezamos un poquito tarde porque teníamos unas fallas técnicas y yo ya estaba entrando en crisis, pero gracias a Dios que hay personas que siempre están dispuestas a ayudar y de verdad que no sé qué haríamos sin esas personas, así que muchas gracias por ayudarnos, Dan. Muy bien, pues vamos a hoy a continuar, estoy emocionada de que estés acá de nuevo, amiga. Feliz día del psicólogo. Pues gracias. Oye, Ay, gracias. estoy muy ofendida porque Mi regalo. en el día del comunicólogo yo no recibí felicitaciones de parte tuya, entonces, Porque no estoy segura de que exista. Ah, no es cierto. ay, no puede ser, Dios mío. Es juego, es juego. Ok, pues vamos Ay, es a, juego. ya sé que es juego, pero de todas maneras, me indigno. No, no es cierto. Pues bienvenidos a todos los que ya están y pues, ¿qué les parece si vamos iniciando? Vamos a iniciar con una oración para poder continuar con nuestro estudio. Esta es la tercera parte, estoy muy emocionada. No puedo creer que ya vayan 3 miércoles, se me hace como que va súper rápido todo, pero vamos a iniciar. Lilia, ¿nos puedes dirigir en la oración, por favor? Sí, ¿se oye bien? Es que se está cortando. Sí, no, no te preocupes, sí se escucha bien. Vale, bueno, pues vamos a orar. Ah, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites hoy estar una vez más, Señor, aquí conectados para dar a continuación con este tema, Señor, que tú nos permites estar compartiendo con cada una de las personas que nos están escuchando. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a poder transmitir de manera fiel lo que también tú nos has permitido recibir y aprender. Que cada una de las cosas que nosotros en esta tarde comuniquemos, Señor, quede grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que no solamente lo guardemos, sino que también lo llevemos a la práctica, que sea, Señor, no solo información que aumente nuestro conocimiento, sino que sea información que se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Te doy muchas gracias por cada uno de los que están escuchándonos, por la vida de Karen, por mi vida, y en tu nombre damos inicio. Amén. Amén. Muy bien. Ay, qué emoción. Pues vamos a continuar. Déjenme, pongo la diapositiva. Ahí estamos. Eh, Voy a ir pasándola porque todo esto pues ya lo vimos. Uh-huh. La vez pasada hablamos acerca de la Reforma Protestante, sobre el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, profundizamos un poquito en los concilios. Y hoy, al finalizar ese estudio, Lilian nos explicaba lo importante que era que nosotros aprendiéramos sobre la veracidad de las escrituras, porque nuestra fe no es una fe ciega, sino es una fe basada en hechos, una fe que como veíamos al principio de estos estudios, creemos en lo que dice las Sagradas Escrituras porque hay evidencias de que todo lo que está escrito en ella es real. Y pues concluíamos con esta diapositiva la semana pasada. Hoy vamos a ver algo importante. Y quiero decirles a ustedes que quisimos meter
un poquito lo que es el surgimiento del cristianismo porque creemos que es importante mencionarlo. No vamos a profundizar, no vamos a hablar de todo, pero sí queremos tocarlo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos algunas cositas. Entonces, para los que están conectados, si alguien me puede ayudar, ¿ustedes piensan que el cristianismo es una religión? Si me pudieran hacer el favor de contestar en los comentarios. ¿Ustedes piensan que el cristianismo es una religión? Déjenme ver si contestan, porque luego aquí en mi computadora no se ve. Entonces voy a verificarlo. Pero ustedes cuéntenme. ¿Ustedes creen que el cristianismo es una religión? Ahorita ya les decimos, Lilian y yo, lo que pensamos, lo que creemos, de lo que estamos seguras. Pero, ustedes cuéntenme, platíquenme. Porque luego aquí en mi computadora no se ve lo que estamos. Fíjense que no puedo ver acá si pueden comentar. Ah, sí, ya vi. ¡Órale! Aparecen subtítulos. Estoy muy emocionada porque no había visto que tiene esa funcionalidad, pero me da gusto verlo. Los que están conectados, díganos, ¿ustedes piensan que el cristianismo es una religión? ¿Sí o no? No tienen que decir por qué, no se crean, y no pasa nada si dicen sí, no pasa nada si dicen no, ustedes nada más díganos qué piensan. Les damos 5 segundos para responder. Es que no me aparecen, fíjense, están como ocurriendo cosas y en el celular sí lo veo y aquí en la página no puedo ver, en mi computadora. De acuerdo, como no hay valientes ahorita, o sea, ya vi que hay conectados, pero no hay valientes que digan sí o no. ¿Tú qué piensas, Lilian? Ay, yo pienso que sí es una religión. Ok. Como dices que no diga por qué, pues yo solo diré que sí. Exacto, sí, era así de sencillo, sí o no, no importa el por qué. Vamos a profundizar un poquito en eso y para entenderlo más, ¿es una religión o no es una religión el cristianismo? El cristianismo o la palabra cristianismo está formada con raíces griegas y significa doctrina que sigue a Cristo, ¿ok? Cristianismo significa doctrina que sigue a Cristo. Sus componentes léxicos son Cristos, que es Cristo y significa ungido, más el sufijo ismo, que significa actividad, doctrina o sistema. Por eso es cristianismo, porque es una doctrina, es un sistema, es una actividad y que en este caso tiene que ver con Cristo. La palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, que indica intensidad o repetir, también indica eso. El verbo ligare significa ligar o amarrar, y el sufijo ion significa acción y efecto. También la palabra religión significa religare, es decir, volver a unir. Entonces podríamos decir que religión se puede traducir como acción y efecto de ligar fuertemente. En este caso, que nos confiere a nosotros Dios. Ligar fuertemente. ¿Por qué quisimos hablar de esto? Bueno, pues porque es una palabra que causa mucho conflicto. Yo he escuchado, no sé si a ti te ha pasado, Lilian, que de repente dicen, ay, es que su religión no se lo permite, ¿no? O cosas así como que de pronto hablan de esa palabra como asociando a un fanático o a un cegado totalmente, como que actualmente cuando decimos que alguien es muy religioso, lo asociamos a un fanático loco que no entiende de razones, ¿no? Normalmente es eso. Entonces, a mí yo quiero aclarar que nunca me ha causado un conflicto la palabra religión. Desde que era pequeña yo me acuerdo que mi papá me había explicado que religión significa volver a unir o volver a ligarse. Y yo entendía, bueno, así me enseñaron a mí, que se trata de volver a unir lo que estaba roto. La relación entre el hombre y Dios estaba rota. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de Jesucristo podemos volver a tener esa unión con Dios, con el Padre. Entonces,
siendo muy honesta, a mí la palabra religión no me cuesta ningún trabajo, no sé a ti, Lilian, que en algún momento, y les quiero platicar algo muy pequeñito. Una vez en la escuela estábamos haciendo una dinámica en la universidad, y esta dinámica es de las que no sé si a ti te tocó alguna vez, pero era como de que te tenían que decir características, o sea, no importaba si era algo bueno o malo, tenían que decir características de cómo eras. Y recuerdo que cuando me tocó a mí, uno de mis compañeros dijo, pues Marzán es religiosa, y todos así como que, ok, ¿y eso qué? Entonces a mí me intrigó mucho porque yo dije, o sea, ¿qué está tratando de decir con que soy religiosa, no? Entonces él explicaba que porque la razón por la que él me veía como religiosa era porque me gustaba ayudar a los demás y porque oraba antes de mis alimentos, o sea, oraba en mis alimentos. Entonces es muy chistoso ver cómo la gente puede asociar esta palabra con alguna acción, con alguna palabra, con tu carácter incluso, ¿no? Y la verdad es que yo no me sentí ofendida ni nada, pero me di cuenta que como sociedad tenemos un entendimiento muy cortito. Y por eso yo he escuchado a una cristianos decir como que ser cristiano no es una religión, ser cristiano es un estilo de vida, que no sé qué. Entonces nosotros tenemos que entender que el cristianismo es una religión porque cumple con las características de lo que se entiende como religión a nivel social. Es decir, es una fe, se creen en alguien. Exacto. Tiene que ver sobre todo con la fe y con actividades de culto, actividades litúrgicas correspondientes a un servicio religioso. Entonces, pues sí, el cristianismo es una religión. Pero yo lo que quisiera compartirles es que no tenemos por qué sentir conflicto con eso. O sea, vamos a entender qué significa religión. Si nos vamos realmente a lo que dice la palabra, ¿cuál es el problema en decir que el cristianismo es una religión si lo que hizo Jesús fue justo eso? Volver a unirnos con el Padre. Entonces, si tienen alguna duda, acuérdense de andar, de estar escribiéndonos y nosotros acá les contestamos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la religión? Esto es sumamente interesante porque no voy a leer todas las porciones porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo, pero sí los animo a que en su casa lean mira, lo que te decía, aquí ya me aparecen comentarios y aquí en la página no me aparece. Pero bueno, ahorita los leemos. En Hechos 25, versículo 19 dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Aquí le están dando un mensaje y está diciendo, alguien está hablando de Pablo, le está platicando, le está contextualizando. Pero en esta porción, la palabra religión, que dice cuestiones acerca de su religión, aquí esta palabra significa sobrenatural o naturalmente malo. ¿Por qué hace referencia a algo malo? Bueno, pues porque está transmitiendo un mensaje que le habían dado los fariseos. Y los fariseos estaban en contra de lo que estaba haciendo Pablo, estaban en contra de su predicación, estaban en contra de lo que él ya estaba hablando acerca del Evangelio de Cristo. Entonces era como esa palabra de que lo que él está haciendo está mal, sus creencias religiosas están mal. Sí suceden cosas sobrenaturales, pero son malas, ¿sí? Entonces en este contexto entendamos que aquí, en esta porción bíblica, la palabra religión, ellos lo atribuyen como algo sobrenatural o naturalmente malo. En las citas de Hechos 26:5, Santiago 1:26 y Santiago 1:27, la palabra religión se entiende como observación ceremonial, ceremonioso en adoración, como demostrativo. Creo que esto nos queda un poquito más claro. Igual voy a la de Santiago 1:26 y 27, que dice así. Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo. Si nosotros solo leemos lo que dice esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que la religión pura y sin mácula, o sea, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no pecando, vivir en santidad porque ya somos hijos de Dios. Entonces, en estas porciones bíblicas, cuando hace referencia a la palabra religión, se refiere a la observación ceremonial o a ceremonioso en adoración como demostrativo. Y eso es algo que nosotros hacemos cuando estamos adorando a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos en esa comunión con Dios, le estamos cantando, estamos orando, estamos teniendo esa acción ceremoniosa en adoración y demostrando lo que nosotros sentimos hacia el Señor. Ahora, en Hechos 17:22 dice de la siguiente manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí recordemos que es cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas y va a empezar a predicar. Y acuérdense que lo que estaba sucediendo, el contexto histórico en Atenas. Y dice que tenían muchos altares y monumentos a diferentes dioses. Y Pablo hace esta declaración en donde dice que él observaba, dice, ninguna otra cosa se interesaban sino en el decir, me equivoqué, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa palabra religioso significa más religiosos que otros, es decir, más demostrativos en adoración que otros que yo he visto. Y estas son las únicas veces que nosotros encontramos en las escrituras la palabra religión como tal o religioso. Solo son en estas preguntas. Entonces, la Biblia nunca nos dice que esto sea malo. Lo que nos dice es que hemos tergiversado el verdadero significado de la palabra religión en cuanto a lo que dice la Escritura. A nivel social, pues sí, lo asociamos a que es algo, a que es un fanático loco, a que no entiende de razones, a que es un necio. Eso es a lo que lo asociamos. Sin embargo, Dios nos enseña también a aprender a escuchar a otros, ¿no? A poder generar ese diálogo. Ahora, ¿a quiénes se les dice cristianos? Se les dice cristianos a aquellos que han decidido creer en Jesucristo como Dios y le han aceptado como Salvador, siguiendo su ejemplo y buscando día a día ser más como Él. A quienes reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el único Dios verdadero. Y aquí estamos hablando acerca de la Trinidad. No profundizamos sobre eso porque no estamos en ese estudio, pero igual y más adelante lo explicamos. Y esto es lo que ahorita nos concierne a nosotros en este estudio. A quienes creen que la Biblia es la palabra de Dios, la estudian y obedecen lo que dice en ella. Lilian, con base en esto, ¿tú eres cristiana? No, sí soy cristiana. Oye, no. Espérame. Antes de que avancemos, nada más quiero aclarar un punto de la diapositiva previa, que ahí está. Solo tengamos en cuenta que la palabra como tal religión, tú y yo lo comentábamos en la tarde, es un concepto humano totalmente. Uh-huh. Es un concepto humano, no es algo que Dios dijo, o que el Señor Jesucristo vino y dijo, y que ustedes van a hacer una religión, o sea, no. Esto es una definición o un concepto humano para que podamos a lo mejor, no sé, entre los hombres, identificarse en grupos, porque comparten creencias, porque comparten ritos, porque comparten un credo, porque comparten un tipo de comportamiento, etc., etc. Entonces, esto es solamente una definición que el mismo hombre creó y que sí, tiene un significado que es ligar, pero evidentemente no es algo que Dios, tan solo las citas que tú mencionas, no dice absolutamente nada. Claro. Como si fuera algo dado por el Señor Jesús o por Dios, sino como ya al mirar ciertas características o ciertos comportamientos, ciertas actitudes que compartían un grupo de personas, se les empezó a llamar de cierta forma. Y Pablo lo dijo
al ver cómo era el comportamiento de los varones de atenienses que leías la última cita, pero no es, solo quería comentar eso, que es una definición humana totalmente para identificar a un grupo de personas que tienen un credo. Claro, y además, o sea, no perder de vista que lo que estaba en el corazón de Jesús y lo que está en el corazón de Dios es la iglesia. Eso es lo que ha estado siempre en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios. Y como bien dice Lian, esto es algo que, por ejemplo, religión puede ser cualquier, pues sí, cualquier creencia. Incluso los ateos pueden tener su propia religión ateísta, porque ellos creen firmemente que Dios no existe o que Dios no es real o están en contra de Dios. Y cuando tú tienes fe en algo, una creencia en algo, ya sea en ti mismo, lo que sea, puedes empezar a practicar una religión. Entonces, solamente queremos aclarar eso, no queremos decir cosas que no tienen sentido. Y como bien decía Lilian, simplemente es una referencia humana y una referencia social a cómo se ve en nuestra sociedad actualmente. Continuamos. De hecho, Pablo lo dice, y religioso, yo fariseo de fariseos, o sea, hace referencia a lo que él practicaba antes de llegar al Evangelio de Cristo. Ahora, con la diapositiva en la que nos quedamos, creo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, no solo porque pertenezcamos a un grupo socialmente denominado como religioso, sino porque creemos en Jesús, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que Él es el único Dios verdadero, creemos que Jesús vino a este mundo para redimir a este mundo, que nació, que fue a la cruz para llevar nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos de todo mal, pero que al tercer día resucitó y que Él ahorita está a la diestra del Padre. Y creemos fielmente que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios, que es la manera en la que Dios nos habla. Entonces, sí quisimos mencionar esto porque al final de cuentas, si eres cristiano, tienes la responsabilidad de leer la palabra, de escudriñar la palabra. Y era algo que hacíamos mucho hincapié la semana pasada. No puedes quedarte solo con lo que veas aquí en el estudio o lo que escuches en alguna predicación o lo que aprendas en algún otro tema, sino tienes tú que ir a verificar lo que dice la palabra de Dios. ¿Algo más, Lili? No. Pero ahorita no. Ok, ahora lo que nos dice Hechos, nada más los invito a que lean toda esta porción, Hechos 11, del 19 al 26. Yo solamente voy a leer un versículo, pero aquí es cuando se les denomina a los discípulos de Jesús cristianos por primera vez. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y yo quisiera que veamos una palabra clave aquí. No se le llama cristianos al que iba pasando, no se le llama cristiano al familiar directo de Jesús, al familiar directo de los seguidores, no, se le llama cristianos a los discípulos. ¿Y qué es discípulo? Un seguidor de Jesús. Por eso, o un seguidor, eso significa discípulo, seguidor, en este caso de Jesús. Por eso nosotros somos cristianos, porque seguimos los pasos de Jesús, porque seguimos el Evangelio de Cristo. Entonces, ojalá ustedes lo puedan leer en su casa. Y esta es la primera vez que se les llama a los discípulos cristianos y sucede en Antioquía. Ahora, ¿cómo surge? El cristianismo comienza desde que Jesús inicia su trabajo ministerial. Y esto, ¿a qué edad fue? A los 30 años. Ya que Jesús cumple 30 años, inicia su ministerio. Entonces, ¿por qué el cristianismo surge ahí? Porque es cuando Jesús va en busca de sus discípulos. Es cuando se acerca y dice, sígueme, sígueme, sígueme. Es ahí cuando comienza este discipulado y comienza surge el cristianismo. Se formaliza entre creyentes después de la ascensión de Jesucristo. Y es justo la porción que estábamos leyendo. Cuando se llaman cristianos por primera vez, el Señor Jesucristo ya había ido a la cruz, ya había resucitado, ya había convivido con sus discípulos después y ya había ascendido a la presencia del Padre. Entonces es cuando, ahorita como leíamos, se formaliza entre los creyentes el cristianismo, porque no, a lo mejor no como tal, pero sí ya se le identificaba como cristianos.
Se nombra como religión formal y oficial en el año 313 aproximadamente durante el gobierno del emperador Constantino en Roma. Esto sucede pues ya mucho tiempo después. Previo a esto sucedieron un montón de cosas, pero el cristianismo se nombra y se hace una religión como tal, es lo que les decíamos, ¿cómo le podríamos llamar? Se le segmenta, se le cataloga, se le etiqueta ya como una religión. ¿Por qué? Porque juntaba un grupo de personas que tenían una fe en común, una serie de liturgias en común, y por eso se formaliza con Constantino. Ahora, las etapas de la fe cristiana después de Cristo. Primero, la iglesia primitiva sufre persecución por seguir el evangelio de Cristo. Eso es lo primero que sucede. Y pasan muchos años. Hay muchas persecuciones durante mucho tiempo hasta que llega Constantino. Hay muchas persecuciones, pero hay 10 que son como las más nombradas, las más conocidas, porque hubo persecuciones aún como en pueblos chicos de ese entonces, pero tenemos la primera con Nerón, la segunda con Domiciano, la tercera con Trajano, la cuarta con Adriano, la 5 con Marco Aurelio, la 6 o la sexta persecución con Septimio Severo, la séptima con Maximino Tracio, la octava con Decio, la novena con Valeriano y la número 10 con Diocleciano. Entonces, nada más quiero que tomen en cuenta cuántos gobernadores y emperadores hubo en esa época y todos ellos perseguían a la iglesia cristiana. Y cuando estábamos preparando este estudio, yo veía muchos videos dramatizados, porque pues no hay como un material, un video de aquel entonces, pero es impresionante ver cómo era la persecución con los cristianos, cómo los torturaban, cómo disfrutaban el matarlos y el hacerlos sufrir. Era una cosa impresionante, pero de todo esto Jesús ya les había advertido a sus discípulos y era necesario que sucediera porque el evangelio se expandió y gracias a Dios y a que Él permitió eso, llega también a nuestro país, a nosotros como mexicanos y a todos los países del mundo. Después de esa persecución es cuando ya llega Constantino al poder y hace un acuerdo con Licinio y hacen este acuerdo de que pues ya no se iba a dar iba a ser como libre, cada quien podía creer en lo que quería, pero después de eso Licinio y Juliano, que es otro personaje, quieren continuar con esta misma persecución. Luego es la unificación en Roma, es justo esa, la de Liciano con Constantino, con la Carta de Milán. ¿Qué es la Carta de Milán? Esta reconocía plena libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio, es decir, no solo a los cristianos, sino si tú querías creer en otra cosa, tenías esa libertad. Ordenaba devolver los lugares confinados a los cristianos, y es que en ese entonces fue cuando se escondían para poder realizar sus servicios, para poder tener cultos a Dios, era cuando se escondían, y por eso son las famosísimas catacumbas, y en verdad la historia es impresionante. Y también la Carta de Milán establecía igualdad para todas las religiones del imperio, aparentemente. Entonces, eso es de lo que habla a grandes rasgos la Carta de Milán. Después de ese momento de unificación en Roma, surge la persecución por no seguir el Evangelio de Cristo. Y esto no tiene nada que ver con los cristianos que estaban a favor de esto, sino que empezaron a ver que el cristianismo empezó a crecer muchísimo y dijeron, no, mejor no les unimos y ahora empezamos a matar en el nombre de Dios. Y vemos que hay una serie de cosas que evidentemente Dios no aprueba, pero gente con mal corazón y evidentemente con una dirección que no provenía de Dios, hacen muchas cosas malas en nombre de Dios. Después de eso viene la tergiversación del Evangelio de Cristo, es decir, cuando empieza a entrar lo que veíamos en estudios anteriores, muchas creencias de que los muertos, de que el bautismo de los niños, de que el pago de indulgencias, empieza a suceder todo eso y se convierte en una iglesia ya formal, como la Iglesia Católica. Y es importante que sepamos que católico significa universal.
La palabra católico o católica significa universal. A los cristianos también se les conocía como católicos porque recordemos que el Evangelio de Cristo es universal, es para todos. Se creía que solamente era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y no, le es revelado a los discípulos que era para todo aquel que creyera en él. Entonces, por eso también se les llamaba católicos, porque era un evangelio universal y era para todos. Pero después de que esto toma un auge impresionante y empieza a haber muchas cosas y esa famosa tergiversación del Evangelio de Cristo, hay una separación y esto se da por el alemán Martín Lutero cuando llega, ya vimos esto en los estudios anteriores, y entonces hay una separación y surge los cristianos protestantes y surge el catolicismo apostólico romano, que son de las creencias más fuertes que tenemos y que en ese entonces eran como las más importantes. Si tienen alguna duda, por favor, háganoslo saber. Ahora sí, a lo que nos concierne. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Ok, yo soy cristiano, ya entendí que Jesús pagó el precio de mi salvación, ya entendí que la iglesia primitiva sufrió mucho para que el evangelio llegara hasta donde estoy yo, ya tengo la Biblia en mis manos, ya sé cuál es el canon, ya sé en qué funciona todo esto, pero ¿por qué necesitamos la Biblia? Ok, número 1 es la manera de conocer a Dios. Yo siempre lo he dicho que es el único libro en su especie que no nada más te revela cosas inspiradas por el autor, sino te revela al autor mismo, te muestra quién es el autor mismo. Entonces, 1 es la manera de conocer a Dios. 2 es el camino para conocer la gracia de Dios, porque muchas veces caemos en el error de que pues es que como vivo en el tiempo de la gracia, puedo pecar y hacer lo que yo quiera, porque pues al fin y al cabo vivo en el tiempo de la gracia. Y no es así. Cuando escudriñamos la palabra y vemos a la luz de las escrituras que la gracia de Dios es un regalo inmerecido y por eso se llama gracia, lo valoramos e intentamos no pecar, vivir en esa santidad de Dios. Número 3, es la forma en la que conocemos el origen del ser humano y su propósito. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, la Biblia te habla del pasado, del presente y del futuro. Entonces, si quieres saber qué depara tu destino, lee la Biblia, escudriña la Biblia, porque vas a descubrir tu propósito, vas a descubrir cuál ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y número 4, nos revela lo por venir. No solamente del ser humano y nuestro propósito, sino lo que va a suceder. Y de hecho, en verdad, lo vamos a analizar más a profundidad con Lilian, cómo todo se está cumpliendo, cómo es un libro indestructible porque es la palabra de Dios. Nos revela lo que está por venir. Entonces, lee tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que Él quiere mostrarte a través de su palabra. Continuamos y ahora sí, propósito de las Sagradas Escrituras. Continuamos, Lilia. Bien. Espérate, regrésala tantito. La regresamos tantito. Ahí. Pues parte de lo que ahorita estabas mencionando es el propósito de la escritura. Dios siempre desde que creó al ser humano ha querido estar en contacto con el ser humano, pues por eso lo creó. Y ha querido compartirle al ser humano muchas cosas. Pero evidentemente algo sucedió ahí con Adán y con Eva que nos impidieron de forma directa la comunicación con Dios hasta que Jesucristo vino y vuelve a hacer esa conexión entre Dios Padre y la humanidad. Entonces, Dios siempre ha querido estar en contacto con su creación. Lo podemos ver desde el principio, decía, con Adán y con Eva, cómo él mismo se paseaba entre el huerto del Edén para estar en comunicación con las primeras los primeros humanos que estuvieron en esta tierra. A través de la historia bíblica nosotros podemos ver que él hablaba de manera íntima con su creación. No era como aprenderse un rezo y así estar en contacto con él, ¿no? Sino que era
algo directo, era una comunicación en donde no había algo que se interpusiera. Se comunicó y se refería a ciertas personas hasta como sus amigos, ¿no? Hablando de Abraham, por ejemplo. Sí. Entonces, Dios siempre ha querido tener contacto, siempre ha querido tener comunicación con su creación. Pero ¿qué sucede? Que pues entra el pecado y esto imposibilita la comunicación directa con Dios. Entonces, que el Señor, Dios, a través de la historia vemos que Él siempre quiso comunicar al ser humano cómo conducirnos, les daba indicaciones, les presentaba sus planes a futuro de lo que iba a pasar. Vemos, por ejemplo, a un a un Noé al que le dijo, voy a destruir la tierra y la voy a destruir así, y tú vas a hacer esto para que tú y tu familia se salven, porque voy a hacer esto. Entonces él les comentaba, les transmitía sus planes a su creación, a las personas que él había determinado usar o con quién comunicarse. Vemos, por ejemplo, a un Moisés al que a través de él da la liberación del pueblo de Israel y que ya cuando están, digamos, a salvo, Dios mismo busca la forma de estar en contacto con el pueblo a través del tabernáculo. Así Y es. entonces crean el tabernáculo, construyen el tabernáculo y es ahí donde Dios se manifiesta a Moisés y está ahí en medio del pueblo para transmitirle al pueblo lo que él quería para su pueblo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra? Nosotros actualmente tenemos un compendio de libros que llamamos las escrituras, que llamamos la Biblia o que llamamos la palabra o la palabra de Dios. Entonces, si le das a la siguiente, porfa, Karen. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual pues nos da instrucción, nos enseña, nos da conocimiento, nos advierte cosas también. Hace un momento tú mencionabas que es la forma en la que conocemos el origen del ser humano y su propósito. No necesitamos ir al tarot o que nos lean la mano, que el café o que quién sabe qué tantas cosas para conocer nuestro futuro. No, pues ya la Biblia nos dice cuál va a ser nuestro destino. Depende que elijamos nosotros. La palabra es la revelación misma de Dios al hombre. Sí. Dios se revela al hombre tal cual es a través de su palabra. Entonces, ¿por qué es importante o por qué es bueno leer su palabra? La Biblia, aunque trata de diferentes temas que son aplicables a nuestra vida, a nuestro día a día, su tema principal, su eje central, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en cada uno de los libros que compone la Biblia, nos está hablando de Jesucristo. Nos habla de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Desde el inicio que nosotros abrimos la Biblia en Génesis 1:1, ya estamos leyendo ahí a Jesucristo. Y nos vamos a lo último de Apocalipsis y ahí estamos leyendo a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ir entendiendo por qué la humanidad, por qué el origen del hombre, por qué estamos bajo ciertas condiciones sociales, económicas, políticas, y qué es lo que Dios siempre ha querido con el ser humano. Entonces, en Lucas 24:27 nos dice que desde Moisés, y cuando dice desde Moisés se refiere a toda la ley, lo que veíamos la semana pasada, se refiere a la parte de nosotros, el Pentateuco, perdón, desde el Génesis hasta Deuteronomio, todo lo que Moisés, la ley de Moisés, todo lo que Dios le dejó a Moisés o le dio a Moisés para el pueblo, desde Moisés hasta cada uno de los profetas, daban testimonio de Jesucristo. Les decía al pueblo de Israel quién era Jesucristo y qué era lo que Jesucristo iba a hacer por ellos. Entonces, desde el principio, desde Génesis
hasta el momento que en este caso veíamos la semana pasada, hasta Malaquías, hasta Crónicas, que fue el último libro que se escribió, el Señor Jesucristo estaba presente en las Escrituras. Así es. Y nosotros ahora que tenemos completo el canon bíblico, podemos ver a Jesucristo desde el principio hasta el fin. La palabra de Dios tiene todas las verdades que necesitamos conocer, tiene todas las verdades que el hombre necesita tener. No necesitamos ir a un libro de autoestima, no necesitamos ir a un libro de autoayuda, no necesitamos ir a un libro de lo que sea escrito por una... Sí, no los necesitamos. A lo mejor los llegamos a consultar por algo, porque me lo recomendaron, porque me lo regalaron, porque estaba barato, pues no sé. Porque me lo dejaron de tarea. Puede ser, pero no los necesitamos para una formación espiritual. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios está totalmente repleta de temas que como dije hace un momento, pueden ser aplicables a nuestra vida cotidiana y que son verdades que el hombre necesita escuchar y que el hombre necesita saber. ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos revela cuál es nuestra condición como seres humanos y que esas verdades difícilmente el ser humano nos las va a decir. Difícilmente el ser humano nos va a decir, oye, mira, estás mal en esto, esto y pues, deberías de hacer esto y esto y esto, a menos que les caigamos gordos, porque pues a veces confundimos el amor con decir las cosas tal cual son con las personas que amamos. Entonces, la Biblia siempre nos va a mostrar esa imagen del ser humano, de nuestra condición mala, porque somos personas que venimos del pecado y somos personas pecadoras. Entonces, eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra, que nuestra condición es de pecado y qué necesitamos hacer para que podamos acercarnos a Dios. Entonces, si le das a la que sigue, por favor. Sí. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Primero, la pregunta que ponía era, ¿para qué la leemos? Pues para conocer a Jesucristo a través de la palabra, para conocer qué hizo el Señor Jesucristo. Pero ¿para qué nos sirve la Escritura? Segunda de Timoteo 3:16 y versículo 17, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y pues aquí acabó el estudio, porque ya esa parte lo dice todo. Es más que suficiente. Si entendieron bien. Ay, sí. Y nada más, digamos, vamos a profundizar un poquito en lo que dice esta porción de la Escritura que realmente nos está dando luz de lo que, de por qué, cuál es el propósito de la palabra de Dios. Entonces, la que sigue, vamos a profundizar un poquito en las palabras que nos dice este texto. Dice que toda la Escritura, en este caso se refiere por la palabra hebrea, el vocablo griego, que utiliza en esta porción, se refiere a un documento o a un santo escrito. Entonces, todo este santo escrito, todo este documento, dice que es inspirado, en este caso inspirado se refiere o quiere decir que es divinamente soplado, o sea, ahí es como un aliento en el que fue dado por Dios. Sí. Entonces, este santo escrito fue divinamente soplado por Dios y dice que es útil, o sea, que sirve, que es provechoso. ¿Para qué? Para una instrucción, para enseñar, para adoctrinar. Entonces, es inspirada, es divinamente soplada para que sea provechosa, para que nos instruya, para que en la siguiente palabra que utiliza es redarguir, que quiere decir que nos prueba, que nos da una convicción, una certeza. Entonces, la Escritura es dada por Dios para que sea de provecho, para que nos instruya, para que nos convenza, nos dé esa convicción de su contenido.
La que sigue, porfis, Karen. Solamente quiero agregar que redarguir también significa usar un argumento contra la persona. Y es lo que hace la palabra de Dios porque nos confronta. No es que nos odie o algo así, al contrario. Decía hace rato Lilian, o que te caiga muy gordo para decirle las cosas. No, yo creo que cuando amas a alguien, le haces ver sus errores. A veces lo puedes hacer de manera dulce, a veces de manera pacífica, pero a veces también con firmeza y con disciplina también, aunque dice la Biblia que lo hagamos con mansedumbre y humildad. Pero es justo lo que hace la Biblia, nos redarguye, nos confronta con nuestro pecado, porque pues al final estamos revestidos de una carne que tiende a pecar. Y aquí específicamente en que nos redarguye es lo que nos da o nos intenta decir es que la escritura, al ser inspirada por Dios, al haber sido dada por Dios, es que Él nos va a dar certeza, nos va a dar esa convicción de lo que estamos leyendo a nuestras vidas es aplicar. O sea, si la Biblia ahí me dice que el ser humano es pecador, pues cuando él redarguye esa palabra a mí es que me está dando la certeza y me está dando la convicción de que sí, el ser humano es pecador y lo estoy entendiendo y me va a llevar también al cambio. Entonces, este documento, este santo escrito, también corrige, y aquí dice que corregir es enderezar de nuevo, y esto es obviamente de una forma figurada, que algo que estaba chueco se endereza, hay una rectificación, hay algo que se reforma. Entonces, corregir quiere decir que si yo estoy viviendo de una forma equivocada, porque la escritura, la palabra de Dios me dice que esa no es la forma de vivir, estoy chueco. Entonces, ¿qué hace la escritura? Pues endereza, lo hace todo otra vez recto, lo rectifica, lo reforma. Entonces, eso también hace este documento, este santo escrito, que endereza nuevamente. También dice que instruye. Y aquí instruir nos quiere decir que nos da una educación o un entrenamiento como una corrección disciplinaria. Entonces, es una disciplina lo que hace la escritura, nos disciplina, nos enseña, insisto, que algo no es correcto. ¿Para qué? Para cambiarlo, para mejorarlo, para transformarlo, para enderezar nuestras sendas. Y dice, corrige, instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí perfecto nos quiere decir que sea completo, que sea completa la persona que está leyendo la escritura, la persona que está viviendo la escritura, la palabra de Dios, que esté completamente preparado, o sea, esté entrenado, y dice enteramente preparado, quiere decir que algo que esté terminado, algo que esté completamente equipado como un maestro, por ejemplo, de escuela primaria o de secundaria, de primaria específicamente, vemos que dan clases de todo, o sea, de todas las materias. Los profesores deben de saberse temas de todas las materias y de todas las áreas. Tiene que estar equipado completamente, tiene que estar preparado enteramente. Entonces, el hombre de Dios que lee la escritura, que es instruido, que es corregido, que está preparado en ella, va a ser equipado totalmente, completamente, así como un maestro. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué se refiere obra? Se refiere a una acción, a un trabajo que nosotros realizamos. Entonces, la escritura nos prepara no solamente para temas que tienen que ver con la iglesia, para temas que tienen que ver con la religión, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestro día a día. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que todo lo que leemos es aplicable a nuestro día a día, es aplicable a nuestra vida cotidiana, y que nosotros podemos, a la vez que somos instruidos, corregidos, enseñados por la misma escritura, podemos también dar esto a los demás. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Pues el propósito de la palabra de Dios es equipar al hombre, al género humano, ¿no? Es equipar a los hombres y a las mujeres, es corregirnos, instruirnos
es redarguirnos en justicia. ¿Para qué? Pues para que podamos tener obras, acciones buenas. Eso es lo que quiere Dios, que ha hecho desde el principio. Eso es lo que hizo o quería hacer con Adán, con Eva, con su descendencia, que vivieran conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, esta es la parte, quería como que sí nos enfocáramos un poco y explicar un poco esta porción de la escritura, porque es muy reveladora, es muy reveladora. A veces las personas tienen un prejuicio muy equivocado sobre la Biblia, porque nunca la han leído en su vida, pero se atreven a decir que, ay, no, que ese libro, ¿qué es? Libro de humanos, el libro escrito por hombres, y que no es el tema, pero si un día nos pusiéramos a revisar perfiles a lo mejor de personalidad, tanto de los discípulos como del Señor Jesucristo, nos daríamos cuenta que si alguien se hubiera atrevido a escribir sobre la personalidad de ellos, alguien humano, con una mente humana, o sea, no existe mente humana que pudiera crear personalidades como las del Señor Jesucristo en primer lugar y la de sus discípulos. O sea, no hay mente humana capaz de desarrollar personalidades de esa naturaleza. Entonces, eso lo veríamos un poquito más adelante en cuanto a esta parte, porque creemos que sí son reales, personajes reales, además de que la historia lo avala. Pero si solo nos enfocáramos en a lo mejor realizar un perfil de ellos y a ver qué tan cierto es, y si existieron o alguien se atrevió a escribir sobre ellos y crearlos, difícilmente alguien podría hacer en su mente, en nuestra mente finita y tan pequeña, formar personalidades tan grandes como el Señor Jesucristo y sus discípulos. No, y quienes lo han intentado terminan rindiéndose a Dios, porque dicen, esto no es humanamente posible, o sea, porque sí hay gente que lo ha intentado, y de hecho hay libros y libros buenísimos que a nosotros nos han gustado mucho acerca de cómo en su arduo trabajo por demostrar que todo ha sido una mentira y que todo es falsedad, terminan rendidos al Señor porque Él es verdad, Él es la verdad. Y solamente quiero decirles dos cosas. Uno, también hablé de esto en un video que se llama ¿Para qué leer la Biblia? Por si también lo quieren ir a ver. Y otro, nuestro hermano Gabriel Páez Molina nos acaba de dejar un comentario bastante bueno que quisiera leerlo. Dice, en la Biblia encontramos que Génesis capítulo 1 y 2 hablan de la creación de la tierra, del universo y del ser humano, así también de la fauna y la flora, y poner orden en este planeta por medio de un ser supremo que conocemos como Dios. El capítulo 3 habla de la caída del hombre, pero a partir del capítulo 4 hasta el Apocalipsis, de 22, versículo 21, habla de Dios buscándonos a nosotros, el creador buscando a sus criaturas, y es justo lo que decía Liliana ahorita, es Dios queriendo volver a unir, que era lo que veíamos al principio, unirse con nosotros, porque por el pecado del hombre hubo una ruptura, hubo una separación, y Dios, que es rico en misericordia y grande en amor, está buscando a su creación, porque sabe que lo necesitamos. Él no nos necesita a nosotros, pero Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Continuamos. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en la palabra? O sea, lo anterior resumía todo lo que vamos a, y lo que se iba a dar en este... Entonces, que si no acabamos ahorita, pues ya tienen 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pero, ¿qué encontramos en la palabra? Pues, si leemos Juan 5, 39 y 40... dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Leemos este versículo, encontramos a Cristo. Dice que quien escudriña las escrituras, o sea, investiga, profundiza en este documento, en este santo documento, en esta santa escritura, nosotros vamos a encontrar en ella vida eterna. ¿Y cuál es, o a qué se refiere con la vida eterna? Se refiere pues al mismo Señor Jesucristo, porque cuando vemos a Cristo ahí a través de su obra redentora, a través de la salvación que Él nos da, el Señor por medio de la salvación nos da vida. Y nos lleva también a la vida eterna.
Ya para que en casa los anoten y lean, está en 1 de Juan 5:13 una referencia acerca de la vida eterna. En Hebreos 4:12 al 13, no sé si lo tengas, Karen, o lo busco rápido. Aquí la tengo. Hebreos 4:12 y versículo 13. Aquí Dice, lo tengo. Okay. ajá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. ¿Qué dice esta porción? Que la escritura, la palabra de Dios, es una espada de 2 filos que va a penetrar hasta lo más profundo de nosotros, y no de manera literal, evidentemente, va a penetrar el alma y el espíritu. ¿Y qué hace cuando penetra el alma y el espíritu? Nos muestra nuestra condición humana. Nos muestra quiénes somos nosotros, qué hay en nuestros pensamientos, porque aún nosotros mismos a veces nos queremos engañar con lo que pensamos y con lo que sentimos, pero la escritura no se detiene en decirnos, esta eres tú, Lilian pecadora, estos son tus pensamientos, estos son lo que sientes, lo que piensas, esto es lo que quisieras hacer, te pone en tu condición humana y es ese espejo que nos muestra, cuando nosotros nos vemos al espejo, vemos cómo estamos físicamente. A lo mejor hay unos que nos hacen ver más gorditos y otros más flaquitos, ¿no? Pero el espejo nos va a mostrar cómo estamos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos muestra cuál es nuestra condición. Y la palabra de Dios, y qué bueno, y qué gracias a Dios por su palabra, porque Él nos en su amor, porque esto lo hace en su amor, que nos revela cómo estamos. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos rendidos a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque yo sola, en esta condición en la que estoy, no te agrado y te necesito. ¿Para qué? Pues para que puedas tú aceptarme y recibirme, porque en mi condición humana no puedo presentarme ante ti. Entonces, la palabra y otras referencias en Efesios menciona que la espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a penetrarnos tan profundamente que va a romper nuestros prejuicios, que va a romper nuestros conceptos, nuestras filosofías, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, y va a decir, esto es así, te guste o no te guste, así es. Y nada se puede esconder de mí, nada. Tan es así que tú me vas a dar cuentas de esto y tú me vas a dar cuentas de quién eres. Entonces, la escritura es muy clara que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Humanamente nosotros no podemos conocer las intenciones del hombre. Como psicóloga, que soy, para nosotros como psicólogos es imposible entender el corazón humano. Entonces nosotros no podemos definir ni entender las intenciones del corazón del hombre, jamás vamos a poder hacer eso. El único que lo puede hacer es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, más que, o sea, ni nosotros mismos lo sabemos. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra? Encontramos una espada y un espejo que nos va a mostrar cuál es nuestra condición humana. Y justamente eso que decía Lian es muy cierto, a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, muchas veces nos queremos hacer los oxisos, pero muchas veces no nos damos cuenta, por eso el salmista declara y dice, examina si hay en mi camino de perversidad, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque en verdad todos hemos pecado y la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos pone con nuestra realidad justo para corregir y para lograr hacer esas buenas obras, para estar enteramente preparado para toda buena obra, porque para eso fuimos creados también. Recordemos que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos buenas obras porque ya somos salvos, porque hemos entendido la gracia de Dios derramada en nuestra vida y en gratitud, en adoración, en alabanza y devoción a Él, es que nosotros respondemos con buenas acciones o buenas obras. Así Le paso a la siguiente. Por favor.
seguimos con qué encontramos en la palabra de Dios. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una enseñanza provechosa, porque toda la escritura fue escrita para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que también encontramos? Esperanza. ¿Por qué encontramos esperanza? Porque toda la escritura nos habla de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es el que, si hemos creído que Él nos da la salvación y que tenemos vida eterna y que después de todo esto que vivimos aquí y por lo que pasamos y las situaciones difíciles por las que podemos estar atravesando, nuestra esperanza es que un día ya no va a haber nada de esto. Nuestra esperanza es que ya no va a haber dolor, ya no van a haber lágrimas, ya no van a haber padecimientos, ya no vamos a tener un cuerpo enfermizo que envejezca, sino que vamos a vivir eternamente. Esa es nuestra esperanza. Así es. Después en Deuteronomio. Ya la tengo, si quieres la leo. Sí, por favor. Dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Promesas. La palabra de Dios está llena de promesas, está llena de bendiciones, también está llena de maldiciones. Bueno, no llena, pero sí hay cosas en donde nos dice, si tú vives así, vas a recibir esto. Si tú si tú te sigues por este camino que te digo que no vayas por ahí, vas a recibir esto. Sí, la palabra de Dios específicamente lo nombra como maldición, porque sí, cuando algo no es bendición, entonces es maldición, lo opuesto. Entonces, en Deuteronomio 4:40 nos está diciendo, si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas mi palabra en tu corazón, y no solo, y guardarla no es, ay, aquí la tengo, me la memorizo, no, sino vivirla, obedecerla. Entonces vas a tener largura de días y te va a ir bien, te va a ir bien. Entonces, ¿podemos confiar en las promesas de Dios? Sí, podemos confiar en las promesas de Dios, porque lo vamos a ver más adelante, cómo es que Dios cumple cada una de las cosas que Él nos ha dicho. Y también no quedarnos tan cortos, no quedarnos tan cortos en decir, me va a ir bien. Sí. Entonces, y cuando decimos te va a ir bien, luego asociamos las cosas que ya hay prosperidad económica y me va a ir increíble. Y no, o sea, nuestro pensamiento humano es tan corto, o sea, para Dios eso no es nada. O sea, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Lo importante es que nosotros veamos que sus palabras van más allá de nuestro entendimiento. Cuando habla de largura de días, creemos siempre que solamente se refiere a que aquí vamos a llegar a viejitos y vamos a envejecer en este mundito, y no, nos está hablando también de una eternidad con Él. ¿Qué más queremos? O sea, cuando ya entendemos que estamos aquí de paso, miren, los años que podamos estar en esta tierra son ganancia y hay que aprovecharlos al máximo, pero no quedarnos cortos. Nos va a ir bien porque tenemos una vida eterna a través de Jesús, nos va a ir bien porque vamos a ser íntegros, nos va a ir bien porque vamos a hacer su voluntad, y dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no nos lo parezca o aunque a veces pensemos que nos está yendo muy mal. Si la palabra de Dios dice que si la obedecemos y la cumplimos, nos va a ir bien, y eso es lo que debemos creer y que al final lo vamos a comprobar. ¿Le paso a la que sigue? Sí. ¿Segura? Sí, digo, hay cosas que hay citas que no incluí, pero la palabra de Dios también, en ella vamos a hallar sabiduría. Si nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, Proverbios, vamos a encontrar un libro lleno de sabiduría. Fue escrito por una persona que lo que le pidió a Dios cuando tomó el reino fue sabiduría. Yo no te estoy pidiendo nada más que sabiduría, y Dios lo llena de sabiduría, y este hombre, Salomón, escribió los proverbios, y encontramos un libro lleno de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, encontramos enseñanzas que son provechosas,
¿Por qué? Porque están llenas de la sabiduría de Dios. Nosotros a lo mejor nos encontramos con personas que decimos, ay, es muy sabia esa persona, ¿no? Porque la inteligencia que tiene la aplica para resolver. Y esa es la sabiduría, una inteligencia aplicada. Y cuando nosotros leemos la escritura, encontramos cómo Dios es tan inteligente, inmensamente inteligente, que a veces y la misma escritura, Pablo lo dice, lo que pudiera ser así como la locura de Dios, es aún más sabio y más inteligente que nosotros. No lo podemos entender. Entonces, la escritura está llena de la sabiduría de Dios y que a veces nosotros en nuestra finita inteligencia y capacidad mental no podemos comprender por qué Dios actúa de determinadas formas, por qué Dios hace determinadas cosas, pero leer la escritura nos va a dar sabiduría. A nosotros nos va a dar inteligencia, nos va a dar herramientas también que podemos aplicar en nuestro día a día, que nos van a permitir vivir mucho mejor, no solamente en el ámbito material, sino en el ámbito emocional también, en el ámbito espiritual. Podemos desarrollarnos aún mejor cuando nosotros leemos la escritura porque estamos alimentándonos de la sabiduría de Dios. Así es. Entonces, sí, la que sigue, por favor, para concluir esta parte, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Es conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Entonces, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, conozcamos a Jesucristo, porque estas dan testimonio de Jesucristo. El propósito de la palabra de Dios es enseñar, es instruir, es capacitar al ser humano, a sus hijos. El propósito de la palabra de Dios es mostrar nuestra condición humana, una condición de pecado, para darnos salvación. Eso quiere Dios, a eso vino el Señor Jesucristo, a salvar al mundo. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, no hay un solo propósito de la escritura. El propósito de Dios es completo. Nosotros encontramos en ella grandes verdades, encontramos lo que decía sabiduría, encontramos enseñanza, encontramos formas de capacitarnos también, de crecer en él en conocimiento. Entonces, es un libro de autoayuda, es un libro o sea, ahí, si estoy triste, ahí puedo encontrar consolación. Si estoy enojada, ahí puedo encontrar cómo calmar mi enojo. Si estoy desanimado, a través de su palabra Dios nos anima a continuar. Si estoy pasando por pruebas, la escritura me enseña, y me enseña a través de lo que han vivido muchos otros que Dios está conmigo, etc. Nosotros ahí vamos a encontrar cualquier cosa que requerimos para nuestra formación, para nuestro crecimiento, para nuestra estabilidad. Entonces, esa es la parte para concluir como lo anterior. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor, Karen? Sí. Y quiero finalizar con esta pregunta. ¿Por qué creemos en ella? Porque, pues sí, se escucha muy bonito todo lo anterior, ¿no? Pero ¿por qué creemos en la Biblia? La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que su palabra es perfecta. En el Salmo 19:7, Ya lo tengo, lo leo. el salmista, sí, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, nosotros a través de la escritura podemos encontrar que tan perfecta es que convierte el alma del hombre. Wow, así es. Su palabra convierte el alma del hombre. Entonces, no necesitamos otra cosa a dónde acudir, ni dónde ir, ni qué leer más que la escritura, porque su escritura va a convertir su palabra, sus pensamientos, los pensamientos de Dios
inscritos en este documento, en estos documentos, convierten nuestra alma, porque es esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Entonces, creemos en ella porque es perfecta, porque es justa, porque es santa, justa y buena. Pablo en Romanos 7:12 nos dice que la palabra de Dios, que las escrituras es santa, es justa y es perfecta. 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está dando testimonio de esto. Y por último, porque se ha cumplido y seguirá cumpliéndose al pie de la letra. Wow. Y que esto es lo que también vamos a ver en días posteriores, que la palabra de Dios se ha ido cumpliendo, decía Karen, en pasado, presente y el futuro. Nosotros lo podemos ver como una línea del tiempo en la escritura. Sí. Podemos ver esa línea del tiempo desde el origen del ser humano, a través de los años, cómo se ha ido cumpliendo cada una de las cosas que vienen inscritas en nuestra Biblia, ¿no? Y podemos ver aún cosas que no se han cumplido, pero que todo se está poniendo para ese cumplimiento. Entonces, nosotros, si queremos ver la Biblia como un documento, como un libro más, como un libro de consulta, pues se puede hacer, porque realmente podemos consultar muchas cosas y podemos hacer uso de otros libros para reforzar, si queremos verlo así, reforzar el contenido bíblico y ver que no dice mentiras. Lo podemos hacer y podemos corroborar que hay un pueblo de Dios llamado Israel y que hasta la fecha existe y que hasta la fecha está ahí y que el pueblo de Israel ha pasado por diferentes periodos, etapas que también han sido profecías cumplidas y que otras no se han cumplido, pero que están por cumplirse y que podemos creer en eso. ¿Por qué? Pues porque al pie de la letra se han cumplido y me gustaría que leyéramos solamente una cita de las que puse ahí. Lucas 21:33. Dice, yo ya lo encontré. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor Jesucristo dice, todo esto va a pasar, lo que están viendo ustedes va a pasar, pero lo que yo digo, lo que ya se había dicho antes de mí, no. Esto va a suceder, esto va a pasar, esto está sucediendo y se ha cumplido, se ha ido cumpliendo. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros guardemos cada uno de los mandamientos, de las ordenanzas, cada una de las palabras que vienen en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos hace sencillos, nos hace sabios, porque su palabra nos dice cómo debemos vivir, porque su palabra nos dice cómo conducirnos y porque en ella vamos a encontrar la esperanza que el ser humano busca por todos lados, que el ser humano busca en todos los lugares, porque muchos tienen miedo a la muerte, muchos tienen miedo a dónde van a ir cuando mueran. Hay quienes pues, solo piensan que ahí ya se acaba y hay otros que creen que van a reencarnar o va a pasar algo, y hay quienes que hemos creído porque la escritura nos dice que sí va a haber una vida después de la muerte y va a ser una vida pues eterna, en donde vamos a disfrutar en la presencia del Señor, o va a ser una vida pues de castigo y de sufrimiento aún más mayor del que muchos a lo mejor creen vivir en esta tierra. Entonces, la escritura nos da esa esperanza y el Señor Jesucristo es esa esperanza. El Señor Jesucristo es quien nos otorga esa esperanza. Entonces, el propósito de Dios no es uno solo, como ahorita vimos en algunas citas. El propósito de Dios es equipar al ser humano, es equipar a sus hijos, es equipar a los que han creído en Él, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y ustedes que están viéndonos en estos momentos no se pueden perder en verdad la oportunidad, no solo de tener la Biblia como un objeto de estudio, sino de
saber qué es lo que Dios quiere para sus vidas, de escuchar su voz a través de la palabra. En verdad, nosotros somos privilegiados porque hasta ahorita, o sea, como lo veíamos al principio, cuánta iglesia primitiva tuvo que sufrir para que ahora tú y yo tengamos nuestra Biblia, el canon completo, para que podamos en la comodidad de nuestro hogar leer la palabra, incluso cuando vas en el transporte, leerla, la tienes en tu celular, o sea, ya no tenemos pretexto para no leerla, para no escuchar la voz de Dios. Cuando te preguntes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Vea su palabra. Cuando te preguntes, ¿cuál será mi futuro? Vea su palabra. Cuando, bien decía Liliana, te sientes triste, a lo mejor desanimado, desconsolado, vea su palabra, pero también cuando te sientas autosuficiente, también cuando te sientas orgulloso de algo realizado por ti, cuando también te sientas en esa alegría o en ese entusiasmo o en esa euforia, también vea la palabra, porque en verdad, estemos como estemos, vamos a ser confrontados, estemos de buen humor, de mal humor, de uno regular, siempre vamos a ser confrontados porque Dios sabe que le necesitamos y por eso toda esta escritura está inspirada por Él para beneficio nuestro. Y si nosotros no conocemos más a Dios y si nosotros no profundizamos es porque no queremos, esa es la realidad, porque no queremos. Sin embargo, los invitamos y los animamos a que en verdad sientan ese deseo de escudriñar la palabra, de escuchar a Dios a través de ella y de conocer a Dios a través de ella. Entonces, pues eso ha sido todo por hoy. Déjenme cambio Ahí está. Ya estoy aprendiendo a mover esto, ¿eh? Es que soy muy primeriza, soy muy nueva, pero ya voy aprendiendo. Y eso ha sido todo por hoy. De verdad ha sido un gusto que nos puedan acompañar. Estoy impresionada de que gracias a Dios pues hay bastantes personas conectadas, hay bastantes personas escribiéndonos. Entonces, gracias. Si tienen alguna duda, por favor, háganoslo saber y con gusto y con la ayuda de Dios, pues vamos a poder responderles. Y algo más, lo que decía Lilian, este texto de Timoteo, podemos descansar en que esta escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para todo eso, pero no lo vamos a hacer solos. Podemos descansar en que Dios nos ayuda, en que Él nos capacita, en que Él nos fortalece, en que Él nos sustenta. Entonces no nos avienta así al ruedo, sino nos dice, yo estoy contigo. Y pues vamos a concluir con este estudio. No sé si quieras agregar algo más, Lilian, sino para que oremos. No, creo que no. Ok, pues vamos a unificarnos en oración para darle gracias a Dios por estos momentos. Dios bueno, te damos gracias infinitas, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu benignidad. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque en verdad, Señor, eres tú el que siempre hace las cosas de una manera maravillosa. Gracias por la vida de Lilian, por su disposición. Gracias por mi vida, Señor, y por los medios que tú pones para que podamos unificarnos y podamos conectarnos y estudiar juntos este tema. Gracias porque podemos tener la certeza de que la Biblia, las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por ti y son útiles, Señor, son provechosas para nosotros, porque tú conoces nuestra necesidad de ti. Gracias, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, por abrir nuestro entendimiento cuando leemos tu palabra. Gracias por revelarte a través de ella, por iluminarnos, Señor, y abrir nuestro entendimiento. De todo corazón te doy gracias y te doy gracias por todas las personas que se conectaron en estos momentos y por las personas que verán a futuro ese estudio, Señor, que seas tú el que hable a sus corazones. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos primeramente Dios el próximo miércoles con otra parte del estudio. Y pues, adiós. Adiós.